lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Bandera guatemalteca, pintada de cielo y símbolo de libertad. Operativo policial permite recaptura de peligroso marero. 14 indigentes violados y asesinados en 7 meses. Retaluleu, el infierno infantil de Guatemala. Petén, segundo escenario del desafío contra las autoridades. En el mundo, más de 38,000 reos de Turquía se ganaron la lotería. Y en los deportes, Barcelona aplasta al Sevilla y alza la Supercopa. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Hoy iniciamos con una noticia positiva y de orgullo para los guatemaltecos por la celebración del Día de nuestra Bandera Nacional. Esta es una síntesis de su recorrido por la historia. Hablar de Guatemala es hablar de un país con riqueza natural y cultura que muchos envidian. Pese a las problemáticas que afectan a la sociedad guatemalteca, haber nacido en esta tierra, sin duda, es una bendición. Aquí hay lugares paradisíacos, hay libertad, aquí la comida es exquisita, hay mujeres hermosas y trabajadoras, niños con sueños y la esperanza de salir adelante. Hombres que todos los días luchan por su familia. Aquí no perdemos la esperanza de que mañana, pese a la tempestad, el sol saldrá una vez más. En Guatemala tenemos tesoros exclusivos, como nuestro bello quetzal, la sombra de la ceiba, la belleza de la monja blanca, el legado de nuestro príncipe quiché, el sonido único de las teclas morenas y nuestra hermosa bandera, pintada de cielo. Es ese pabellón el inspirador de la libertad de los guatemaltecos y es importante que todos sepamos su historia. El 15 de septiembre de 1821, Guatemala se independizó de la corona española y ese evento provocó que el 21 de agosto de 1823 se creara el escudo de armas y la primera bandera de la República Federal Centroamericana. El 20 de enero de 1825, la bandera fue modificada. Como cada estado de Centroamérica tenía sus propias leyes, el estado de Guatemala creó su propio pabellón. Para la segunda bandera del estado de Guatemala, se decidió modificar el escudo y mantuvieron los colores. Esto ocurrió por el decreto de la Asamblea Constituyente el 26 de octubre de 1843. La siguiente modificación se autorizó el 14 de marzo de 1851. Entonces, se hizo ya como la bandera nacional de la República de Guatemala y no se tomó en cuenta como un estado. El escudo fue totalmente distinto y se agregaron los colores rojo y amarillo. El 21 de mayo de 1858, la bandera nacional evolucionó una vez más bajo decreto gubernamental. Los colores fueron celeste, blanco, rojo y amarillo. En noviembre de 1871, el pabellón nacional sufrió su penúltima modificación, aunque es similar a la que actualmente conocemos todos. El tono del color azul era fuerte y el escudo más grande, entre otros detalles. Y fue el 15 de septiembre de 1968 cuando se promulgó el acuerdo para la creación de la bandera, tal y como la conocemos en la actualidad. Sin embargo, fue hasta diciembre de 1997, durante el gobierno de Álvaro Arzú, cuando ese acuerdo fue ratificado. La bandera guatemalteca es el cielo, es símbolo de libertad y todos debemos sentirnos orgullosos del pabellón nacional. A ti juramos devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte.
Buenas noches. En la Plaza de la Constitución, nuestro símbolo patrio recibió honores durante la celebración de su día. Hoy los guatemaltecos celebramos el Día de la Bandera Nacional, nuestro símbolo patrio, y por supuesto no podía pasar inadvertida la bandera que libre al viento ondea en la Plaza de la Constitución. A partir de las 10 de la mañana, un pelotón de cadetes, en cumplimiento del protocolo, llevó la bandera en brazos hasta izarla con el acompañamiento de la singular y emblemática granadera. En el ceremonial participaron autoridades de gobierno y estudiantes de establecimientos educativos, quienes fueron condecorados con medallas y diplomas por su esfuerzo y rendimiento escolar, mientras las bandas escolares deleitaron a los asistentes con melodías emblemáticas que elevan el orgullo de haber nacido en la gloriosa tierra del Quetzal y de la marimba. Luego del protocolo, la bandera en su sitial de honor cumplió con la cita en una de las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Libre al viento tu hermosa bandera, para que los guatemaltecos que visitan el centro histórico la aprecien y rindan tributo. La Policía Nacional Civil escarba sus entrañas para eliminar las manzanas podridas que denigran a la institución y procede a la captura de agentes presuntamente involucrados en el tumbe de droga. Como parte del sistema de depuración de malos agentes, la Policía Nacional Civil realizó esta mañana una serie de operativos en diferentes puntos del país, teniendo como único objetivo 4 elementos policiales vinculados con un tumbe de drogas. Se trata de Ángel Arcelio Mendoza Pérez, de 24 años, Leslie Israela Sánchez, de 22, detenida en el Acintal Retauleu, Elmer Alexander Elías Cardoza, de 24, capturado en la zona 6 capitalina, y a Miguel Alberto Flores Ordóñez, de 35, aprendido en el municipio de Santa Cruz Mulua, Retauleu. Según las investigaciones del Ministerio Público, estos malos agentes retuvieron a 2 personas y tumbaron alrededor de 58 kilos de cocaína el 8 de diciembre de 2015, la ruta que comunica a Quetzaltenango y Retauleu. Los fiscales los indican por los delitos de plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita. Las capturas por este caso podrían continuar, tomando en cuenta que las investigaciones señalan que los agentes contaron con la ayuda de civiles que aparentemente simularon ser agentes de la PNC el día de los hechos. Y sindicalistas siguen con la lucha para evitar que el presidente del Congreso, Mario Taracena, afecte con despidos a más trabajadores. Después de presentar 100 solicitudes de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de Mario Taracena, presidente del Congreso de la República, para frenar el despido de más de 200 trabajadores del Legislativo, los grupos sindicales continúan su lucha contra el aprendiz de dictador, en palabras del propio sindicato, y el político producto de una política vieja y rancia, en palabras del presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Marco Antonio Sagastume. Esta vez, el grupo sindical ha propuesto integrar una junta mixta para dialogar del pacto colectivo, despidos, salarios y demás temas que los preocupan en el Congreso, pero con inspectores del Ministerio de Trabajo. Si no formamos esta mesa, nunca vamos a llegar al diálogo. Y primero Dios, sentando esta mesa se da. Pues esa mesa la solicitan a ustedes. Ya No, lo hicieron. ya lo hicimos. Al Ministerio de Trabajo. Ya lo hicimos. Ellos definen y ustedes Primero se sientan Dios. a la mesa. Primero Dios. Y ya después ahí, Y si ustedes ustedes toman acuerdos, no hay ningún Y está problema. viendo la buena voluntad que tiene el sindicato mayoritario para podernos aceptar en la junta mixta. Por eso preguntamos abiertamente. Si yo sé que ustedes no tienen la última palabra, pero pueden agotarla con su patrón. Pueden agotarla. Para eso está. Perdone que se lo diga, pero así es. No, cierto. estamos de acuerdo. Entonces, háganos favor, pida que nosotros podamos hacerlo y ustedes ya verán que las cosas van a cambiar. Porque yo sé que de la mano todo el mundo se resiste a los cambios, pero hay cambios buenos. Que la mesa siempre, la junta mixta ha existido con Sintracor, pero nosotros estábamos pidiendo una negociación transparente, pues si el Congreso está como está es porque siempre han negociado con el sindicato mayoritario únicamente y nunca hemos tenido la participación nosotros como sindicato.
El clima se le complica al señor del ejemplo no aplicado, Mario Taracena, ya que inspectores de trabajo acudieron al Congreso para reunirse con los representantes de los sindicatos con el fin de llegar a un acuerdo para evitar la destitución de 274 personas que se anunciaron por la Junta Directiva. No solo señalamientos por despidos injustificados pesan sobre Mario Taracena. El polémico presidente del Congreso también está señalado de acoso y violencia psicológica contra un grupo de mujeres sindicalistas. Al presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, le llueve sobre mojado. Ahora sale a la luz que el funcionario catalogado como el dinosaurio de la política también es acusado por acoso y violencia psicológica por un grupo de mujeres del Sindicato General de Trabajadores del Congreso de la República. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, se refirió al nuevo escándalo que mancha la imagen de Mario Taracena una vez más. Refiere que la Fiscalía de Asuntos Administrativos analiza la posibilidad de presentar una solicitud de antejuicio contra Taracena para que pueda ser juzgado e investigado como un ciudadano común, tomando en consideración que son varias las denuncias de acoso y abuso de autoridad por parte de empleados del Palacio Legislativo. Con esto, la inmunidad que protege al hombre que prometió poner en orden las cosas en el Congreso de la República podría derrumbarse y hasta enfrentar un proceso penal si el Ministerio Público presenta la solicitud formal y el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decide retirarle la inmunidad. En relación al presidente Taracena hay bastantes denuncias y las mismas están siendo analizadas como corresponde. Recordemos que el señor presidente Taracena goza de inmunidad del derecho de antejuicio, de tal manera que lo que se está haciendo es un análisis de cada una de las denuncias para establecer el procedimiento a seguir. Aunque las denuncias ya fueron puestas ante el Ministerio Público, el avance de las investigaciones por la Fiscalía General es poco, según una de las víctimas. Es lamentable, de verdad, la vida humana no se está, empezando ahí, no se está ni siquiera valorando eso, la vida de las personas, y se ha presentado denuncias, lo cual incluso el STOL sigue esperando respuesta, no ha habido ninguna respuesta por parte del Ministerio Público. Lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. De regreso con más información. 2 meses y 2 días le bastaron a un prófugo de la justicia para coordinar y dirigir extorsiones y asesinatos en la zona 6 capitalina. Afortunadamente hoy fue capturado. Se fugó de la cárcel El Boquerón el 15 de junio del presente año y antes de ser recapturado, dirigía y planificaba presuntamente las extorsiones en la colonia Jocotales, zona 6. Hablamos del jefe de la pandilla Parking Locos de la Mara Salvatrucha, Daniel Armando Muñoz García, de 27 años, que fue recapturado por las autoridades de la Policía Nacional Civil en un sector del barrio San Antonio de la zona 6 capitalina esta tarde. Según las autoridades, al hombre le costó apenas algunos días después de su fuga para retomar el control delictivo del área de su pandilla y dedicarse a extorsionar a transportistas y comerciantes de la zona. El prófugo de la justicia falsificó un documento de identificación y trató de engañar a las autoridades previo a su detención. De un jefe de clica operativa de la MS que se había fugado de la cárcel de Boquerón y que la información nos confirma que estaba dirigiendo las extorsiones en el área de Jocotales, zona 6. Al momento de su captura da otra identidad, otro documento de identificación, y son hoy los expertos de la PNC en huella criminalística quienes en 5 minutos logran su plena identificación. El supuesto pandillero es indicado por los delitos de homicidio y asesinato en grado de tentativa en 2 procesos legales que aún se encuentran pendientes de resolver en los tribunales de justicia. Ladislao López Hernández, de 62 años, fue arrestado esta mañana en la colonia Santa Luisa, jurisdicción de Chinautla. El Ministerio Público lo acusa de violación a los derechos de la propiedad industrial. En específico hablamos de falsificación de productos de limpieza que vende con el nombre de marcas reconocidas. La orden de captura en su contra fue emitida el pasado 16 de agosto y esta noche duerme en la cárcel.
y las calles de las zonas 1 y 4 se convirtieron en territorio de terror para los indigentes, que están a merced de psicópatas o de un asesino en serie, que en tan solo 7 meses contabiliza 14 violaciones y asesinatos. El peligro acecha las calles y sus víctimas son hombres y mujeres sin hogar que pernoctan en las calles de esta ciudad. Las zonas 1 y 4, su área favorita, ya que van 14 indigentes que han muerto de forma violenta en sus manos. ¿Pero qué es? ¿Se tratará de alguna persona fuera de sus capacidades mentales? ¿Será un psicópata? ¿Estamos en peligro de un asesino serial? ¿O se tratará de una banda delincuencial? Eso es lo que las autoridades investigan ante la ola de violencia en las calles. El Ministerio de Gobernación confirmó 14 casos de indigentes muertos y que han sufrido violencia sexual. El ministro Francisco Rivas dijo que se ha asignado a personal de la División Especializada en Investigación Criminal de IC de la PNC para que analice e identifique quiénes están detrás de estas prácticas. Según el funcionario, se analizará el modus operandi, perfil de las víctimas y un análisis criminológico en los hechos y circunstancias que refleja cada escenario criminal, ya que se podría tratar de un psicópata o un sociópata. Uno de los patrones y factor común entre las víctimas es la conducta sexual del agresor, ya que primero son abusados sexualmente y luego son asesinados de una forma brutal y con excesiva violencia. El pasado 26 de julio, un indigente fue abusado sexualmente y vapuleado en la zona 1. La víctima quedó muerta frente a la puerta de la iglesia La Recolección. Vamos ahora unos meses atrás. ¿Recuerda usted estas imágenes? Son en Escuintla y se trata de un presunto violador de indigentes que salió en libertad a pesar de existir evidencia. Lo cierto es que la noche se convierte en la peor enemiga de las personas que carecen de un hogar en las calles de la zona 1 y 4, donde un depredador espera a su víctima y la ataca sin piedad. No sabemos si es una mente enferma, un mañoso o un grupo de sociópatas. Lo que sí sabemos es que van 14 muertes que necesitan ser esclarecidas. Marcelino Lux Castro fue atacado a balazos en jurisdicción de Huehuetenango. Tiene 23 años, según el reporte de los cuerpos de socorro, y el atentado en su contra ocurrió cuando se negó a entregar sus pertenencias a delincuentes que lo tomaron por asalto. Afortunadamente, solo resultó con una herida en una de sus mejillas y según los médicos que lo atendieron, su estado de salud es estable. Y en otro tema, pilotos de autobuses urbanos demandan el pago del subsidio. De lo contrario, prevén un colapso en el servicio del transporte en la capital. Pilotos y ayudantes de buses de las rutas 21, 22, 25 y 40R, todas que cubren rutas en colonias de Misco, se movilizaron en caravana de unos 100 autobuses por la calzada San Juan en protesta por el retraso del Ministerio de Comunicaciones en el pago del subsidio por las unidades del transporte urbano de la capital y municipios aledaños. Argumentan que los 35 millones de quetzales que el gobierno destinó para el subsidio del presente año es insuficiente y creará una mayor crisis. Además, indican que de enero a julio del presente año no han recibido ningún pago de subsidio. Se está poniendo en riesgo al usuario, porque aquí la necesidad obliga a comprar repuestos usados, llantas usadas, y eso significa poner en riesgo la integridad física del usuario. Nosotros sabemos que el presupuesto del subsidio está a cargo del Ministerio de Comunicaciones y lo hemos venido solicitando de hace meses y efectivamente se nos ha atendido por parte del Ministerio, pero sencillamente no pasa de ahí. Es desafortunado tener que tomar medidas de hecho para que las autoridades cumplan con su función. Agregaron que en los próximos días se sumarán a la protesta pilotos de otras rutas hasta paralizar el servicio si sus demandas siguen sin ser atendidas. Como todo buen empresario, los transportistas y pilotos se refirieron a su beneficio con el subsidio, pero callaron ante las denuncias por abusos de pilotos y brochas y el aumento de 3 y 5 quetzales a partir de las 5 de la tarde en la mayoría de rutas. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Estamos de regreso. Por los últimos acontecimientos, todo indica que Retaluleu se convirtió en un territorio de violencia, abandono y muerte para niños y adolescentes. Una sombra acecha el departamento de Retaluleu, que ha dejado más de medio centenar de niños en resguardo de la PGN durante el 2016. Los titulares han ido revelando una historia de terror para muchos niños y jóvenes que residen en este caluroso y hermoso lugar. Pobreza, falta de valores,
Familias desintegradas, alcohol, droga, explotación sexual, trata de personas, explotación laboral, abuso sexual, son algunos de los tantos peligros a los que los niños son expuestos y de los que son víctimas. El lunes 15 fueron rescatados 3 menores, entre ellos un bebé de 6 meses de edad con desnutrición. Sus padres estaban en estado etílico y no era la primera vez que dejaban a su suerte a sus hijos. Hoy la historia se repite, pero en otro escenario. 5 niños que permanecían en una casa donde se comercializa licor fueron rescatados por la PGN. De edades que oscilan entre los 10, 6, 4 años y probablemente meses, y un bebé como de 2 años. Se encontraban en el lugar y procedimos a hacer el rescate porque sí, efectivamente, la denuncia era verídica. Hasta julio de este año, la PGN rescató a 2.727 niños y adolescentes. 214 han sido por abandono, 53 por desnutrición, 259 por maltrato físico, 135 por agresión sexual. En muchos casos, se han desarticulado bandas dedicadas a la explotación infantil con el permiso de sus padres. Este departamento en los últimos meses se ha posicionado casi a la par de la capital, con los altos índices de violencia contra menores y rescate de los mismos. Y en Zacapa, los derrumbes provocados por las lluvias causaron varios accidentes de tránsito. La ruta más afectada es la que comunica a San Diego con Cabañas. Las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado estragos en el país. En el departamento de Zacapa se han reportado varios accidentes de tránsito. El tramo carretero que une a los municipios de San Diego y Cabañas se ha convertido en una carretera muy peligrosa y expuesta a derrumbes. Prueba de ello son 3 accidentes registrados en el kilómetro 154, en la vuelta conocida como El Murciélago, a la altura de Agua Caliente Cabañas, donde 2 vehículos y una motocicleta han caído al fondo de un abismo por el mal estado de la cinta asfáltica. Es importante mencionar que esta carretera no cuenta con señalizaciones de tránsito y se ha deteriorado por las lluvias. En los últimos meses se ha registrado más de 12 incidentes viales. Pobladores de Zacapa hacen un llamado a las autoridades para brindarle mantenimiento a la carretera y evitar futuros percances en esta zona. En la zona 4 de Retaluleu, la policía logró el arresto de Omar Enrique Barrios Velázquez, de 36 años. Según los uniformados, este hombre despojó de 500 quetzales a una mujer utilizando un arma blanca para amenazarla de muerte. Cuando fue capturado, le encontraron 2 celulares y la mujer, que supuestamente fue víctima del atraco, lo identificó como su atacante. La policía presume que Omar Barrios pertenece a una peligrosa banda que opera en la zona y con su captura se podría arrestar al resto de integrantes. Y la Policía Nacional Civil allanó una vivienda ubicada en la 11 calle y 11 avenida de la zona 5 capitalina con el objetivo de secuestrar información que permita la captura de un presunto violador. Las autoridades no revelaron la identidad del supuesto delincuente, a quien acusan de violar a un adolescente de 14 años en repetidas ocasiones. Las autoridades decomisaron computadoras portátiles, tabletas electrónicas, discos duros y varias memorias USB. Se supone que la víctima fue contactada a través de las redes sociales. Suspenden audiencia contra integrantes de una banda dedicada a las extorsiones y al sicariato. En los implicados figuran exagentes de la Policía Nacional Civil. El Tribunal B de Mayor Riesgo suspendió la audiencia de apertura del juicio contra 24 personas, entre ellas exagentes de la Policía Nacional Civil, porque uno de los señalados fue intervenido por médicos debido a lesiones en uno de sus brazos. Los implicados son acusados por el Ministerio Público de cometer delitos de robo agravado, sicariato, extorsión, asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Los líderes de la banda contrataban a los ahora exagentes de la Policía Nacional Civil para asesinar por encargo a las víctimas que no pagaban extorsión. Los integrantes del tribunal deben notificar ahora a los implicados y a sus abogados la nueva fecha para el inicio del juicio. De regreso con las noticias, en Petén, un enfrentamiento armado entre una banda delincuencial y agentes de la Policía Nacional Civil dejó el saldo lamentable, donde figura un uniformado que resultó herido de gravedad.
Toda acción conlleva una reacción y es evidente que eso es lo que está ocurriendo en Guatemala respecto a la seguridad pública. Las acciones policiales de las últimas semanas han dejado resultados positivos en cuanto a capturas y decomisos. Hablamos de pandilleros y golpes al narcotráfico que evidentemente tienen molestos a más de uno. La acción es positiva, pero la reacción viene acompañada de muerte y luto. Ayer, un investigador de la inteligencia civil fue acribillado a tiros frente a la mirada de su esposa e hijas en la zona 6 capitalina. Las adolescentes afortunadamente resultaron ilesas y su progenitora, que trabaja en la policía, se recupera en un hospital. El terror cambió la vida de esta familia en un abrir y cerrar de ojos, y no se puede pasar por alto la hipótesis de que se trata un desafío a las autoridades, tomando en cuenta que la pareja trabajaba para el Ministerio de Gobernación. 24 horas más tarde, ocurre un segundo desafío sangriento. Esta vez, se trata de un enfrentamiento entre delincuentes y uniformados ocurrido en Poptún, Petén. La balacera dejó como resultado un presunto delincuente fallecido y 2 personas heridas, entre ellas el agente de la Policía Nacional Civil, Osbel Ismael Genius Q, de 24 años. El atentado ocurrió cuando un grupo de investigadores daba seguimiento a una banda dedicada a la extorsión y, al ser descubiertos, fueron recibidos a balazos. Las acciones continúan en la zona y, pese a que los guatemaltecos que deciden ingresar a la policía están conscientes de los riesgos, la situación actual es complicada en nuestro país. Los delincuentes están armados y dispuestos a jugar a los policías y ladrones, sin importar que el escenario termine teñido de sangre. Afortunadamente, en ese segundo desafío contra las autoridades, el agente de la PNC continúa con vida y estaremos atentos al desarrollo de este caso. Agradecemos la cobertura de nuestra colaboradora en Petén, la periodista Marisela Barahona. Autoridades del Hospital Roosevelt confirmaron hoy los estragos que causó el virus del Zika en pacientes que allí reciben asistencia. El Hospital Roosevelt confirmó hoy por medio de pruebas de laboratorio el primer caso de un bebé que nació con microcefalia después que su progenitora se infectara con el virus del Zika durante el periodo de gestación. Además, también se ratificó en 2 pacientes el trastorno autoinmunitario de Guillain-Barré. Tenemos un segundo grupo de pacientes que tenemos 62 pacientes pendientes de hacer, que son otros 62 sospechosos, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos 5 embarazadas, 2 niños con microcefalia y 6 pacientes con Guillain-Barré. Para el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Roosevelt, existe un muro legal en cuanto al aborto en mujeres que se confirme este caso. La discusión de aceptar el nacimiento de su hijo con microcefalia o la de practicarse un legrado. El problema es que Guatemala no tiene legislado qué hacer en el caso de que una madre que esté embarazada y tenga un niño con anormalidades congénitas muy severas. No tenemos el armamento legal para que si ella desea interrumpir el embarazo lo haga. Eso en Guatemala no está permitido por ahora. Es algo sobre lo que muchos países están reflexionando aún, pero que se tiene que discutir no solo en el ambiente de la salud, sino en el ambiente legal, de la ética y muchos otros campos. En otro orden de noticias, defensores de un líder comunitario de Huehuetenango acusado de agresión contra trabajadores de una hidroeléctrica pidieron la suspensión de la primera audiencia por vicios en la orden de captura. El líder comunitario de Santa Eulalia, Huehuetenango, Rigoberto Juárez, señalado en el 2014 de liderar a un grupo de vecinos para destruir las instalaciones de una finca ubicada en Santa Eulalia, en la que supuestamente retuvieron y amenazaron a varios trabajadores de esta empresa en oposición a los proyectos hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango, se entregó voluntariamente a la justicia. Durante la audiencia de primera declaración, la defensa de Rigoberto Juárez argumentó que debía ser suspendida, ya que el señalado se presentó voluntariamente al juzgado y, según lo manifestaron, la orden de captura es ilegal, ya que fue requerida en la capital y no en el lugar donde se supone ocurrieron los hechos. Y por último, la petición la realizo, señora juez, para que se abstenga en la audiencia de primera declaración a la cual fuimos citados el día de hoy,
de conformidad con el artículo 281 del Código Procesal Penal, que indica que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código. Juárez es señalado desde el 2014 de los delitos de atentado, coacción, amenazas, instigación a delinquir, a pesar que recientemente fue absuelto por el Tribunal A de mayor riesgo por los mismos delitos. T13 Noticias, orgullosamente guatemalteco.